Lo primero que vamos a ver es cuando existen dos tipos de clientes. ¿Qué lo vamos a hacer clientes? ¿Qué tipos de clientes creen ustedes que ingresan a los bancos? Sí, todos piden dinero o algún tipo de servicio, pero tienen ciertas características. Como por ejemplo, por un lado tenemos empresas, la parte comercial, podemos decir así, y después por el otro lado tenemos clientes que son en la parte personal. ¿Qué pide lo de la personal? Una caja de ahorro, una tarjeta de crédito, algún crédito personal, ¿sí? Alguna tarjeta de crédito, pero los clientes en donde comerciales tienen otro tipo de tratamiento. Son dos tipos de clientes totalmente diferentes. Y el análisis que nosotros vamos a hacer para otorgar alguna asistencia es totalmente diferente a un tipo de cliente que a otro tipo de cliente. Lo que nosotros hoy, porque es muy largo, es muy extenso, lo que vamos a trabajar, porque por ahí es un poco más detallado, es con los clientes de cartera comercial. Aquellas clientes que llevan adelante una actividad comercial. ¿Cómo se puede? A ver. Y a partir de acá, esto lo paso. Para la vinculación a crédito, nosotros siempre, a ver, concordo. Trabajamos con tres. Yo le digo el ABC, ABC, para vincular a un cliente a crédito. ¿Cuál es el ABC? El A, primero debo determinar si el cliente es sujeto de crédito. El B es determinar su patrimonio. Y el C es determinar si tiene capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones que está contrayendo. Este ABC es también un ABC para ambos clientes. En ambos clientes se hace este estudio, que nosotros lo llamamos ABC. Ahora bien, el análisis es diferente. Como le había dicho hace un ratito, vamos a centrarnos en los clientes comerciales. ¿Sí? Vamos a empezar a determinar qué dice el A. El A, cuando viene un cliente al banco, y ahora voy a trabajar por ejemplo, primero yo lo que veo es si ese cliente es una persona física o si ese cliente es una persona jurídica. ¿Sí? Lo primero que yo veo. Si es una sociedad, que puede ser cualquier tipo de sociedad, o si es una persona. ¿Qué pasa si yo miro una persona física? ¿Cómo hago para saber y para determinar si es sujeto de crédito? Primero, miro a ver si tiene algún impedimento como sujeto de crédito. ¿Qué significa? Aquellas personas que tienen algún grado de morosidad en el sistema financiero no pueden ser sujetos de crédito. Aquellas personas que tienen algún concurso preventivo, por ejemplo, tampoco pueden ser sujetos de crédito. Aquellos que tengan una deuda o que hayan tenido una deuda en el banco y no la hayan pagado, en ese caso tampoco es sujeto de crédito. Que tenga interdictos, que esté inhabilitado por el Banco Central, son todos elementos que me determinan que es un impedimento para operar acá. Y no puedo determinar cuál es el sujeto de crédito. Cuando yo hablo de personas físicas, por ejemplo, yo digo, bueno, se presenta Juan Pérez. Juan Pérez se encuentra casado, ¿sí? Con María. Bueno, entonces yo tengo que analizar los antecedentes, tanto de Juan Pérez como de María. De ambos tengo que analizar y determinar interdictos, inhabilitados, cómo está en el Banco Central, que no tenga impedimentos para operar a crédito, etcétera. Entonces, lo primero que analizo es eso.
persona física o la sociedad jurídica. ¿Qué pasa con las sociedades? Cualquier grado de morosidad. En líneas generales, tenemos 5 situaciones. Situación 1, situación 2, hasta 60 días de morosidad. Ahora, si vos te encontrás en situación 2, si te encontrás en situación 3, 4 y 5, no. Hasta que vos no regularices esa situación. Y así todo, cuando vos regularizás esa situación, nosotros empezamos a analizar por qué tuviste ese incumplimiento de pago. ¿Por qué? Porque está en riesgo nuestro análisis. O sea, si vos no pagaste en otro lado, tampoco vas a pagar a nosotros, o no sabes. Pero también lo tenemos que valorar. Ahora bien, vos me decías, sí, en todas las situaciones. Sí, pero puede ocurrir algunos casos que vos no sepas, porque no estamos todo el día mirando en qué situación estamos cada uno de nosotros. ¿Ya? Y que hayan abierto una cuenta en algún banco y hayan quedado un saldito y hayan pasado a otra situación simple. Nos damos cuenta por el valor que tiene. Si vos lo regularizás a eso, puede ser que sea sujeto de se va a evaluar esa situación, pero obviamente que cancelar. ¿Qué hacemos con las personas jurídicas? Las personas jurídicas son sujetas de crédito, pero no solo tengo que analizar a la persona jurídica que tiene un quit 30 o 33, en donde hago el mismo análisis. Entonces yo determino si existe algún impedimento para operar a crédito y también lo que yo analizo es situación irregular, inhabilitado, interdicto. Pero no solo de la persona jurídica, en donde empieza con 30 o 33, sino de quién más, de los socios o de los accionistas. ¿Los socios o de los accionistas? También empiezo yo a ver, ¿por qué? Porque si yo, el accionista o el socio se encuentra en situación irregular, hace caer a la persona jurídica. ¿Sí? O sea, no es sujeta de crédito la persona jurídica. Eso incluso aunque haya mucha cantidad de accionistas. Como por ejemplo, Una empresa grande. Anual que tenga algún tipo de... tenemos Aluar, lo que pasa es que Aluar, aunque vos creas, no tiene tanta cantidad de accionistas. Si es lo que yo tengo que hacer en una cuestión de lavado de dinero también es, porque ¿qué pasa? Esta persona jurídica puede estar integrada por otra sociedad anónima. Y esta sociedad anónima puede estar integrada por otras dos sociedades anónimas. Y eso así. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta las personas físicas. Eso me dice. Hay que ver qué documentación hay. ¿No? Simplemente con el número de clic vos empezás a mirar y haces un análisis con los sistemas que nosotros tenemos. Hay diferentes nosotros sistemas, por ejemplo, el Gnosis es un sistema, o simplemente el Banco Central. Vos sacás ahí la información que te da el Banco Central y verificás en qué situación se encuentra. Siempre hay que llevar a la persona física por esto que yo te digo del tema del lavado de dinero. Claro, pero me refiero a los socios, cómo identificar a los socios, por el libro de socios. Por supuesto. Por supuesto que cuando estamos analizando esto para determinar el sujeto de crédito, una de las condiciones, yo le había dicho, bueno, situación irregular no es sujeto de crédito, inhabilitado, interdicto y que legalmente tengan toda la documentación correctamente armada. Como por ejemplo, si soy una sociedad anónima, obviamente tiene que haber un estatuto, obviamente tiene que haber un balance, tiene que estar inscrita en IGJ, las actas también tienen que estar inscritas. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido toda esa documentación. Si alguna de esa documentación, que yo la hago dictaminar por los abogados, tiene algún incumplimiento que me digan, no, IGJ no está registrada en IGJ. Ah, bueno, si no está registrada en IGJ, entonces no es sujeto. ¿Sí? ¿Queda claro? También es sujeto de crédito, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones que establece la ley. ¿Sí? A ver, inhabilitan autodefensión preventiva. ¿Qué interdicto?
interdictos, mira, aquellos que tienen deuda previsional, ¿viste? Los empleadores que tienen deuda previsional de sus figuras como interdictos, que tienen interdictos, que le deben a sus empleados el aporte. Inhabilitados que por algún motivo el Banco Central, hay varias causas de inhabilitados, de inhabilita a la sociedad o inhabilita a la... Muy bien. Persona jurídica, ya sabemos, ya determinamos qué es sujeto de crédito, ya analizamos la parte legal. ¿Por qué hablo mucho de quién es el sujeto de crédito? Porque les voy a contar algo que nos pasó. Viene una empresa y nos dice, yo quiero comprar, esta empresa es XX Sociedad Anónima. XX Sociedad Anónima quiere comprar un barco, ¿sí? En realidad, el barco ya lo compró una parte, falta que lo compre el resto de la parte. Ah, buenísimo, le decimos nosotros. Muy bien. Entonces nosotros empezamos a pedir toda la documentación de XX Sociedad. Pero ¿qué pasa? Cuando indagamos un poquito más, el barco no va a estar a nombre de XX, va a estar a nombre de Y Sociedad Anónima, que o casualidad que los mismos socios, ¿sí? Entonces, la propiedad del barco, que es el destino al cual yo voy a financiar, va a estar a nombre de esta empresa, pero una empresa nueva. El flujo, ¿quién va a estar pagando este crédito? Esta otra empresa. Es un ejemplo. ¿Qué significa esta hora? ¿Qué significa esto? Que el sujeto de crédito van a ser ambas empresas. Y el banco, este banco, lo va a estudiar en forma mancomunada las dos empresas. ¿Por qué? Porque una va a ser la propietaria del destino del crédito que yo le voy a dar y la otra empresa va a ser la que determina el flujo. Ahora bien, ¿por qué explico esto en el año? Porque yo tengo que saber que esta persona jurídica también es sujeta de crédito, para lo cual le hago todo el análisis que habíamos hecho antes. Interdicto, inhabilitado, Banco Central, que no tenga ningún impedimento para operar a crédito. ¿Sí? Legalmente, que tenga contrato constitutivo, que tenga las actas, que esté inscrita en el PJ, que tenga un balance, por más de que sea en este caso un balance de inicio, etc. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hasta ahí yo lo que hago es determinar que sea sujeto de crédito. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Una vez que yo determiné que era sujeto de crédito, teníamos acá dos tipos de clientes, habíamos dicho, ¿no? Uno que eran personas físicas y otro que eran personas jurídicas. Las personas físicas, ¿qué nos van a presentar a nosotros? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es analizar el patrimonio. ¿Y por qué vamos a analizar el patrimonio? Porque el Banco Central determina que para estos tipos de clientes lo que nosotros le vamos a prestar en función de su patrimonio. Entonces, ¿qué hago? En el caso de las personas físicas me van a presentar una manifestación de bienes. Y en el caso de las personas jurídicas me van a presentar el balance con el acta de aprobación. ¿Qué es la manifestación de bienes? En la manifestación de bienes ellos me van a decir cuáles son todos sus activos, cuáles son todos sus pasivos y por diferencia yo voy a determinar el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué voy a tener yo en este activo? O va a depender de qué tipo de actividad. Y ahí empiezo a analizar un poquito la actividad de la empresa. Ahora voy a hacer un análisis de los dos.
¿Qué me presenta el balance? Bueno, el balance ya saben que es el activo, el pasivo, y voy a determinar un patrimonio neto. En este caso también voy a hacer un análisis de la situación patrimonial, económica y financiera, en ambos casos. ¿Y a qué voy a llegar? A determinar un patrimonio. En ambos casos determino un patrimonio. Y en función de ese patrimonio que yo voy a determinar, es que nosotros vamos a otorgarle crédito al cliente. ¿Hasta cuánto? Hay diferentes puntos y diferentes porcentajes, de acuerdo también a la naturaleza del crédito. En general, si yo tengo un patrimonio de 1.000 millones de pesos, y es el patrimonio neto y patrimonio de los socios, yo voy a decir, bueno, yo te voy a poder prestar hasta ese patrimonio. Hasta ese patrimonio neto, el banco te va a prestar, porque es tu patrimonio, no te puedo prestar yo más. Pero eso va a depender del concepto de los créditos. Como líneas generales, vamos a decir que se presta hasta el 100% de patrimonio neto supuesto determinado por la comunicación del Banco Central 467. ¿Sí? Hasta ese tope, hasta el 100%. Después puede haber instancias superiores que lo superen. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos analizando, ya sea una manifestación de bienes como un balance? Dijimos que analizamos tres aspectos: la situación patrimonial, la situación financiera y la situación económica. ¿Sí? Entonces, yo acá ahora voy a borrar uno para que me quede acá en un arquito y voy a hacer este análisis. Cuando yo veo qué activos tienen, yo tengo que verificar la titularidad de sus activos. Vamos a suponer, a ver, una empresa que se dedica a la venta de, no sé, a la producción de manzana, la zona del Valle, Río Negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener en su activo? ¿Qué creen ustedes que va a tener en su activo? ¿O qué les resulta más fácil? Yo les digo la manzana porque, pero ¿qué puede ser más fácil? Una empresa que vende zapatos, una mujer, una concesionaria de autos, no sé, digan ustedes. ¿Qué quieren? Cualquiera. Zapatos es una comercializa, ¿no? Es una comercializadora. Después vemos los del año. Con otros ejemplos. Pero vamos al ejemplo fácil, que es la que vende un producto. ¿Sí? ¿Qué va a tener en el activo? Va a tener mercadería, que son los bienes de cambio que tendría que tener. Va a tener, ¿qué más? Crédito, va a tener crédito por ventas que tiene, tendrá disponibilidades, tendrá bienes de uso. ¿Es necesario que tenga un bien de uso para vender zapatos? ¿Necesario? ¿Es necesario que una empresa industrial, como puede ser, ¿qué empresa tenemos acá en el peinaduría, que es la peinaduría de lana, que es una empresa industrial en donde lo que hacen es peinar la lana de las ovejas? En ese caso, ¿es necesario que tenga un bien de uso? ¿Quién lo puede alquilar? Todos pueden alquilarlo. Pero ¿a quién le resultaría más rentable alquilar? A ver, demos una vuelta por el centro de Trelew. Todos son propios. El que vende ropa, no sale el nombre de ningún lado. Lo que vende ropa, lo que vende zapatos,
¿Todos son dueños del lugar donde venden? No, la mayoría no. ¿Tendrán una buena rentabilidad? Y sí, si siguen subsistiendo, tendrán una buena rentabilidad. Entonces, pueden vivir sin un bien de uso. ¿Qué está pasando con las empresas industriales? ¿Pueden vivir sin un bien de uso? Una empresa industrial que fabrique tornillos, no sé, ¿puede vivir? Subsistir, la empresa. Podría, pero es muy costoso, ¿sí? Entonces, ¿y todo esto para qué yo les hago este ejercicio? Yo estoy analizando la situación patrimonial de la empresa. Entonces yo veo la situación de Belgrano. Si me dicen que es una pesquera, las pesqueras son las que procesan el pescado, o las que procesan el langostino, ¿sí? ¿Creen ustedes que es necesario que tengan su planta industrial? Sí. ¿Y los dueños de los barcos, es necesario que tengan el barco? Los que pescan. ¿Cómo? ¿Lo pueden alquilar? Sí, lo pueden alquilar, pero la rentabilidad va a ser menor. Y yo estoy analizando la situación patrimonial de ellos. El que tiene un campo y hace ciclo, puede tenerlo como no puede tenerlo, porque si lo tiene, su rentabilidad es su situación patrimonial pasada. Entonces, yo empiezo a analizar cómo está integrado su activo, ¿sí? En cada una de las empresas, ya sea una manifestación de bienes como un balance. En ambos casos yo lo analizo. ¿Qué analizo de los pasivos? Si los pasivos tienen relación con estos activos. ¿Por qué? Lo primero que analizo para determinar situaciones patrimoniales, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Si esta cuentita me da que acá es un 70% y acá es un 30%, ¿qué significa? Que la empresa, ¿quién la financia? ¿Yo? No, la financia el tercero. Entonces empiezo a analizar quiénes son esos terceros. ¿Sí? Entonces, pueden ser que sean, ¿quiénes van a ser los terceros? Proveedores. ¿Qué más? No escuché banco. Proveedores, afín, bancos. Líneas generales, ¿no? También pueden ser cuentas particulares de los socios. Estos son. Entonces yo empiezo a analizar quiénes son esos proveedores. ¿Sí? Porque si son proveedores de la propia actividad, están bien. Yo siempre digo, y a mí me lo decía Senderovich, un viejo, bueno, ustedes deben alguno haber estudiado con Senderovich, yo tuve la suerte de ir a un curso que nos mandó el banco, un mes con Senderovich y el hijo. No saben ni quién es. Ya lo vi. ¿De contabilidad tampoco? No es Said Senderovich. Bueno. Y él nos decía, que un proveedor fíe a una empresa da garantía de certeza de que el cliente va a pagar, de que esa persona va a pagar. ¿Por qué? Porque le tiene confianza. ¿Quién te da un crédito? Porque te tiene confianza. Los bancos te dan un crédito porque te dieron los números, no porque existe alguien más de confianza. Sin embargo, los proveedores tienen otro carácter. Entonces puedes decir, no, a este no lo financian los bancos, lo financian los proveedores. Eso es bueno, entonces, porque significa que le tienen confianza. Si los proveedores le tienen confianza, yo también empiezo a mirarlo de otra manera. Así empiezo a desagregar. ¿Cuánto está endeudado con la FIP? ¿Por qué está endeudado con la FIP? ¿Sí? Y después veo esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser bueno, malo o regular. Yo acá tengo que mi activo corriente y acá tengo mi activo no corriente. Entonces yo digo, ahora empiezo a analizar dos puntos importantes. La actividad, no sé si alguien me lee esto, y la fecha de corte. ¿Cuándo cortan los balances? ¿Cuándo son los cierres de los balances?
¿Hay una fecha determinada? No. Cualquier. Como el contador se lo diga al cliente. Fecha. Lo mismo pasa en las manifestaciones de bienes. El cliente determina cuándo quiere que sea su fecha de cierre. No hay fechas. ¿Por qué hablo de estos dos puntos importantes? Porque la fecha de cierre es importante cuando yo hago el análisis, en este caso estoy haciendo el análisis patrimonio. Hay un concepto que yo no se lo dije y lo di por obvio. ¿Qué significa hacer un análisis patrimonial? Yo lo que estoy analizando es cómo está compuesto el activo en función de mi actividad, cómo está compuesto mi pasivo, obviamente en función de la actividad, y quiénes son los pasivos, ¿sí? Y cómo está compuesto mi patrimonio. Eso es lo que analiza mi situación patrimonial. En esta podría decir yo que está tal vez regular, pero yo tengo que analizar la actividad y la fecha en que hice el cobro. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que yo diga que mi activo corriente es muy pequeñito, y que tenga todo activo no corriente, que este sea mi pasivo corriente y pasivo no corriente. Espérenme. Y yo diga, pero ¿cómo? Si esta es una empresa que vende manzanas y que no tiene bienes de cambio, ¿cómo puede ser? Si es una empresa que produce bienes de cambio, que produce manzanas, o sea, que tiene todas las plantaciones de manzanas, ¿por qué no tiene el bien de cambio? ¿Por qué no tengo el bien de cambio? ¿Por qué puede ser que si yo estoy en el Valle Medio y me dedico a la producción de manzanas, pueda ser que no tenga manzanas? ¿Por qué puede ocurrir? Porque aún no se cosecharon las manzanas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque como está arriba de la planta, todavía no es bien de cambio. ¿Lo puedo evaluar? Sí, se puede evaluar. Y nosotros, como banco, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Se dan cuenta todas las cosas que nosotros analizamos al momento de que estudiamos, de que ustedes nos presentan, o los clientes nos presentan, sea una manifestación de bienes o un balance? No estudiamos solo el número, estudiamos la actividad. Ahora bien, situación patrimonial. Situación financiera. ¿Qué estudia la situación financiera? Ustedes pueden responder en esta altura de pensar. Bueno, igual se lo voy a decir porque no es lo que pasa. Pasa el mapa. Hay algo que yo les quiero decir, y no quiero que sea. Cuando nosotros analizamos que determinamos el activo, el pasivo, determinamos el patrimonio, determinamos este patrimonio, nosotros determinamos este patrimonio, ¿no? Que es el activo menos el pasivo, me va a dar un patrimonio neto, ¿sí? Ese patrimonio neto, ¿qué pasa? Si yo soy una persona física, Verónica, voy a poner en mi manifestación de bienes absolutamente todos los bienes que yo tenga. Mi auto particular, mi casa particular, mi industria, porque vamos a suponer que yo tengo una fábrica de cuchillos, el lugar donde mis proveedores, mis clientes, mi cuenta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que yo retraer, sacar de ahí, de esa manifestación de bienes? Todos aquellos bienes que no estén afectados a las explotaciones, ¿sí? Voy a sacar mi casa porque no me genera ingreso mi casa para la actividad. Voy a sacar el auto si es que no genera ingreso para mi actividad, que no lo uso. Si vos me decís, bueno, si vos tenés una fábrica de cuchillos y tenés una camioneta o un furgón que es el repartidor de esos cuchillos, como está acá, fábrica de cuchillos, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no?
industrias australes. Industrias australes, bueno, yo en ese caso puedo ser que yo la incluya al fútbol, al contrario lo saco. Siempre el patrimonio son todos los bienes que se encuentran afectados a la explotación, ¿sí? Y a partir de ahí determino. ¿Qué me dice esta comunicación del patrimonio de las 467? Así lo llaman todos los bancos. Es una comunicación del Banco Central, que dice que son todos aquellos bienes necesarios para llevar adelante la actividad. ¿Qué voy a sacar? Las inversiones en otras sociedades, los bienes no afectados a la explotación, la distribución de dividendos en el caso de las personas jurídicas y algún otro concepto. Aunque la otra empresa en la que esté invertida tenga relación con la actividad. ¿La aparto? Yo la aparto. ¿Para qué? Para no duplicar. Las inversiones las voy a apartar, retraer. Bueno, ¿qué analizo con la situación financiera? Con la situación financiera analizo dos cosas. Solo el corto plazo, activo corriente y pasivo corriente. Vuelvo a analizar la actividad y la fecha de corte. ¿Por qué? Y acá voy a ser un poquito más específico con lo que les decía yo hoy de la actividad de la manzana. Yo voy a hacer un corte en el mes de mayo, 31 de mayo del 2024. Estoy analizando este balance. Su situación financiera me da de esa manera. ¿Qué digo a simple vista? ¿Es buena, mala o regular? Si el activo corriente es menor al pasivo corriente, ¿qué me dice esto? ¿Qué indica este indicador? ¿Qué me dice? Tiene más deuda a corto plazo que activo para pagar. Que no voy a poder pagar a corto plazo. Pero, ojo con la fecha, porque estoy acá, y ojo con la actividad. ¿Por qué? ¿Cuándo vende la manzana? ¿Cuándo vendo las manzanas? En diciembre. Bien. Parame. Yo hice el corte acá. ¿Qué sabes? Entonces empezaste a revisar los pasivos. Empezamos a revisar esos pasivos que yo les tengo que vender a mis proveedores. ¿Para cuándo son? Si yo cerré el 31 de mayo. Pero capaz que son para diciembre, cuando yo ya la cosecha la tengo levantada. Entonces, yo ya sé que esta situación que yo la veo el 31 de mayo, para el 31 de diciembre no, que yo tengo los vencimientos de mis pasivos, a corto plazo no la voy a tener. ¿Entienden? Esto se va a revertir, pero a esa fecha, yo puedo decir que es una situación irregular, porque me lo dan los principales indicadores, que son la liquidez corriente, capital de trabajo, todos se van a dar mal, los indicadores, pero que puede ser corregida debido a la actividad y en función de la fecha de corte. Entonces, en función de esos dos elementos, esto puede estar correcto. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Quedó claro lo de la situación patrimonial en donde yo empiezo a analizar? Me gustaría que volver otra vez con estos dos, con la situación patrimonial sobre todo, porque en una empresa de servicio, ¿cómo sería este activo? Habíamos dicho, en una pesquera, que es lo que tenemos acá, empresas pesqueras, ¿saben cómo son las empresas pesqueras? ¿Qué hacen las empresas pesqueras? Una procesan el pescado, pero el tema es así. Voy a hacer un langostino. Esto es un langostino en el mar. Vamos a la temporada de ahora, que empieza de noviembre, si Dios quiere, de noviembre a marzo. Ese langostino está en el mar.
Entonces va a venir el barquito, ya no me está saliendo. Va a venir el barquito y lo va a agarrar. Ahí tenemos un cliente, ahí tenemos uno, ¿sí? Que es el dueño del barco. Después tiene que venir hasta acá, que esté el muelle, no sé ni cómo dijo los pilotos. No, sí, no. Después viene el muelle, voy a poner muelle. Después viene hasta acá, acá tiene que haber unos señores con unos cajones que lo van a bajar del barco. Acá tenemos otro tipo de clientes, que son los de la activa. ¿Sí? Después tenemos unos camiones. Bueno, lo hice al revés. Viene el camión que los cajoncitos estos, que acababan de sacar, que supuestamente tienen 18 kilos, lo van a subir y lo llevan a la planta industrial. Ahí tenemos otros clientes. Miren todo el proceso. Acá hay otro camioncito que es quien cargan para llevarlo directamente a los puertos. Y es otro medio de transporte. Y es otro cliente más que nosotros tenemos dentro de toda la cadena. Cada uno de estos me va a mostrar una situación diferente y yo voy a analizarlo de manera diferente los balances. ¿Sí? No todos se analizan igual. Por eso es tan importante lo que yo les digo, la fecha de corte y la actividad que desarrollan. Cuando hablamos de una empresa de servicios, y les voy a decir un estudio contable como van a tener ustedes. ¿Qué necesitan tener en un estudio contable? Intangible, nada especial. No necesitan, porque no necesitas tener un bien de uso, vas a necesitar tan grande. Lo que vas a tener siempre es un activo corriente mayor que el activo no corriente, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía hoy con las empresas industriales. La dueña del barco tiene que tener los barcos, porque si yo me dedico a hacerlo, pueden alquilarlo, sí, pueden alquilar. Pero ¿qué pasa? Tengo que tener, ahora se va a ver reflejado cuando yo empiece a analizar la situación que me está faltando ahora económica. ¿Puedo? Sí, todo puedo. Pero, ahora, empresas de servicio, diferentes empresas comerciales. ¿Sí? Si yo analizo, por ejemplo, ¿qué otro tipo de empresa diferente puedo analizar? Las concesionarias de autos, hay que ver qué tipo de concesionarias que son, porque las concesionarias de autos no son dueñas de los autos, ¿sabían? ¿No? Las que alquilan autos. ¿Qué pasa con las empresas que alquilan autos? Si yo digo, voy a venir y son un alquiler de autos, perfecto. ¿Cómo tendría que ser para que sea una situación patrimonial? Una situación patrimonial equilibrada. ¿Cómo tendría que ser el activo corriente y no corriente? ¿Qué tendría que ser más grande? Alquiler de autos. Alquiler de autos y camioneta hoy es el negocio, vamos a ponerle estrellitas. ¿Sí? Más en las zonas turísticas. En Ushuaia tenemos muchas empresas de este tipo. Y en la zona petrolera. ¿Por qué en la zona petrolera? Las empresas no son dueñas de las camionetas, alquilan las camionetas porque les gusta. ¿Qué tienen estas empresas que se dedican a alquilar vehículos? ¿Qué tienen más grande? ¿Viene de uso o viene de cambio? Viene de uso. ¿Qué pasa si viene una empresa y me dice yo alquilo vehículos? Ah, sí, ¿qué es lo que no te voy a preguntar? ¿Qué vehículo tenés? ¿Qué tipo de vehículo? No, no tengo vehículo. Ah, no tenés vehículo. Entonces, ¿qué es lo que aplicas? ¿Entendés? Y ahí, por eso la importancia de que los bancos empiezan. No es simplemente mirar 3 números o 4 números y dar un crédito. Tenés que entender el negocio. Después les voy a decir por qué tenemos que entender el negocio. Ese es el tiempo. ¿Cómo nos miramos? Perfecto.
Vamos a la situación económica. Cuando yo miro la situación económica, ¿qué creen que voy a mirar? ¿Qué estado voy a mirar? El estado de resultado. El estado de resultado. El estado de resultados es el estado que yo voy a mirar cuando analizo la situación. ¿Qué es lo primero que yo miro? Las ventas. Costo de mercadería vendida, resultado bruto. A grandes rasgos estoy hablando. Gastos de administración, gastos de comercialización, gastos financieros y acá tengo, por exposición a la inflación, resultados finales. Ventas. Primero que digo, yo exporto. Ah, sí, ¿cuánto exportas? ¿Dónde exportas y a quién exportas? Ah, no, pero no figuran en el balance las exportaciones. ¿Cómo? Si vos dijiste que exportas. Ah, bueno, pero yo exporto a través de otra empresa. Muy bien, entonces, la persona jurídica a la cual es sujeta de crédito en un banco, no es quien exporta, se lo da a un tercero, entonces ya está involucrando a otra persona. ¿Me entienden? Primero, desagregación, ¿cómo se ve? Después, ¿cómo es su costo de mercadería vendida? Ahora empezamos a analizar los gastos de administración, de comercialización y los gastos financieros. ¿Qué tan grandes son estos gastos financieros que ellos vienen pagando? Y a partir de acá hay dos indicadores que tal vez lo trabajaron ustedes, que es el EBIT y el EBITDA. Hoy son los BD. Primer día, ni lo explicamos. Trabajamos con estos, se trabaja con esto, o sea, ¿cuánto es lo que a mí me queda para poder endeudarme más, para poder tener? ¿Qué hago con este vista? Hago tres análisis. Primero, el valor este que me va a dar, ¿qué relación hay con los gastos financieros? O sea, ¿cuántas veces podés cubrir los gastos financieros? Una, dos, tres o ninguna. Si no tenés ninguna, no te puedo generar más gastos financieros. O bien, empiezo a analizar cuáles eran tus gastos financieros anteriores, porque el que sacó crédito el año anterior a una tasa del 70 y 80 y 100%, tenía gastos financieros altos. Capaz que ahora no los tiene, entonces su situación económica va a cambiar. Entonces empiezo a analizar. Primer tema. Los gastos, el EBITDA con relación a los gastos financieros. El EBITDA con respecto al pasivo corriente. ¿Puedo cancelar en totalidad el pasivo corriente declarado? ¿En qué porcentaje lo puedo? Pues yo digo, sí, mira, voy a tener un resultado tan bueno que me va a dejar o me va a permitir cancelar el total del pasivo corriente. ¿Sí? El EBITDA, ¿cuánto representa en los gastos financieros? Que puede cubrir una, dos o tres veces. Y el último es el EBITDA en función de las ventas. ¿Qué porcentaje representa de esas ventas? ¿Qué es la rentabilidad? ¿No? Eso, de esas tres maneras son lo cual analizamos el EBITDA. ¿Se puede hacer un EBITDA futuro? Por supuesto. Un poco más difícil, pero se puede hacer en función de la proyección de todo esto a un periodo futuro, teniendo en cuenta, obviamente, en este caso, el nivel de inflación que va a haber y los índices de actualización. Pero a veces ustedes en el banco lo hacen, nosotros lo hacemos. Nosotros en varios casos lo hacemos, más que nada cuando son proyectos de inversión. Ahora vamos a ir a eso y no quiero demorarme más tanto. Situación patrimonial, creo que quedó claro, situación financiera también, situación económica es esto, que es lo que nosotros vamos a analizar. A partir de acá, y nunca pasé las otras disciplinas, es que, bueno, ahí ustedes con los chicos, determinamos un patrimonio, manifestación de bienes a través de balances,
Determino este famoso patrimonio que nosotros dijimos, ¿hasta cuánto me va a prestar el banco? Ahora vamos a ver, ¿hasta cuánto me va a prestar? Pero yo creo que le quería mostrar es cómo analizamos nosotros los balances y las manifestaciones de bienes. A las dos de la misma manera. ¿Sí? Obviamente que los balances son diferentes. Y los balances tienen que estar aprobados, tenemos que analizar la distribución de utilidad. Por eso pedimos, a los contadores le pedimos el acta de aprobación y cómo distribuyeron. Porque nosotros también tenemos que hacer algún ajuste después de que cierren el ejercicio. ¿Alguna pregunta de los chicos de allá de Esquel? No, todo clarísimo. Bueno, porque ahí mi mente va para un lado y lo que hablo por él. Determinación de la capacidad de pago. A ver si me quedó algo acá. Vamos una hora, bueno, así que te queda. Tranquila, tranquila. Bueno. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahora? Cuando hicimos el A y cuando hicimos el B, determinamos cuál era el sujeto de crédito. Si, por ejemplo, yo digo, alguien que no es sujeto de crédito para un banco son las empresas aseguradoras. Sancor Seguro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen muchos riesgos ese tipo de actividad, son las empresas aseguradoras. Ahora bien, Cualquier tipo de aseguradora. cualquier tipo de aseguradora. Aseguradora, te digo, es Sancor, por ejemplo. Nación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que los que son productores de seguros, ¿tienen el mismo riesgo? ¿Vos crees que tienen el mismo riesgo? Vos sos productor de seguros. Y a todos ellos le tenés asegurado el auto. Si tienen algún siniestro, ¿quién va a pagar? ¿Vos? No sé cómo funciona la actividad. Ah, ok. Lo primero que tenemos que hacer, entonces es buenísimo lo que te pasó. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para analizar riesgo es conocer la actividad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es tu nombre? Bien. Julián, vos sos promotor de seguros, ¿sí? Para lo cual estudiaste, podés poner un establecido. El riesgo no es tuyo. El riesgo es de Sancor Seguro, por todos ellos. Entonces, ¿quién es el sujeto de crédito? Vos sos el sujeto de crédito. Julián viene, me presenta su manifestación de bienes y me dice, yo quiero un crédito para pintar todo mi establecimiento porque Santo Seguro me pide que yo pinte el local de un determinado color. ¿Quién cree que va a poner la plata? Él, Julián la tiene que poner. ¿Quién qué va a hacer? Va a ir a un banco y va a pedir la plata. Si es que lo tiene por favor. Entonces, ¿yo le voy a poder dar la plata a él? Y sí, le voy a poder dar la plata a él. Porque distinto es que si hubiera venido la empresa Sangor Service, ¿sí? Porque te puedo prestar. Después vemos si vos me pones, si yo cuando te analice todo, si sos sujeto de crédito, si estás en situación regular. En líneas generales, sí podría venir. Yo determiné, empiezo a analizar todo. Empiezo a preguntar cómo comprar, cómo vender, a quién le compras, a quién le vendes. Y a partir de ahí determino este famoso patrimonio que ahí aparecen las relaciones técnicas que establece la OCDE. Determino este famoso patrimonio. Pero las inmobiliarias sí. ¿Actividad inmobiliaria? Sí, sí. Ahora, vamos a ver una inmobiliaria. ¿Qué va a tener la inmobiliaria en su activo? Vos acordate que yo tengo que fijar un patrimonio y en función de ese patrimonio, como línea general, el banco le puede dar hasta el 100% de ese patrimonio. Le puede prestar. Le podría prestar. Después veo si lo puede pagar. Se lo voy a dar. ¿Qué tendría en la inmobiliaria?
¿No podría ser parecido al de contador? ¿El de servicio? Sí, van a hacer Pocas cosas tengo acá. Y voy a tener más pasivo y más patrimonio me va a quedar menos, más pequeñito. ¿Sí? Hay mucha dificultad muchas veces en estas empresas, en las empresas de servicio o en las empresas en donde no hay patrimonio, porque los bancos fijan en función del patrimonio. Ahora bien, no hay otra modalidad. Sí hay otra modalidad. A través del nivel de ventas. O sea, yo no tengo patrimonio, no tengo una solvencia patrimonial, pero mi nivel de venta es buenísimo. Entonces te dicen, sí, tu análisis se va a hacer de una manera diferente. A partir de el nivel de 3 meses de venta, 4 meses de venta, 5 meses de venta. Es un análisis un poco más liviano o diferente a este análisis que se tiene. ¿Se lo considera más Es más riesgoso? chiquito, ¿Se lo considera más riesgoso? se lo considera un poco más riesgoso porque las tasas de ingreso más altas. Porque aparte no conozco tanto el negocio. Yo digo, por ejemplo, primero determino el ILPE, por ejemplo, siempre determino que sea sujeto de crédito. Un cliente en situación irregular en el Banco Central que le debe al banco de la esquina o al Banco Galicia, está en situación 5, ningún banco paga. Ningún banco paga. Si vos tenés concurso preventivo, tuviste algún problema con la justicia, tampoco te va a dar. ¿Y cuál es la ventana temporal de eso? Por ejemplo, si yo tengo un concurso preventivo hace 20 años, ¿se Bueno, considera? pues a nosotros la reglamentación legal, cuando nosotros vayamos a averiguar, va a decir que eso puede ser de que vos ya has quedado equivocado, no se dice legalmente, obvio, no es para toda la vida. Además, porque la empresa nueva no tiene balance, no ¿Qué hacemos con las empresas nuevas? tiene plan para el negocio, porque por la proyección. ¿Qué hacemos con las empresas? Siempre yo le digo a los chicos, si vos fueras dueño del banco, ¿no? Y tiene mucho riesgo. Una empresa nueva tiene mucho riesgo. Entonces, hasta que no tenga cierto ejercicio, un ejercicio, la asistente no es sujeta de crédito. ¿Entendés? Para una empresa siempre tiene que tener un balance en funcionamiento para que nosotros podamos hacer. De esta manera. Recuerden, le puedo dar a un cliente que hace 4 meses o 6 meses que comenzó con sus monotributos, sí, le puedo dar. El banco tiene algunas líneas. ¿Hasta cuánto? Y hasta 3 o 4 meses. Ahora no recuerdo bien, pero yo creo que son 3 meses de venta. Para inversión, ahora vamos a ver, para inversión o para capital de trabajo. Pero su tasa de interés es alta. No conozco nada, y el riesgo es alto. ¿Sí? Y para proyectos de inversión, son empresas nuevas que no iniciaron todavía. Sí, puede el directorio darle es otro tipo de análisis. ¿Puede superar este 100%? Sí, puede superar. Aparte, puede ser que sea una empresa que arranca desde cero. A nuestro banco en particular, no es lo que más le gusta. Puede, sí se puede. Yo, Verónica Más, quiero mañana armar un hotel, me van a muchas cosas. A ver, ¿qué garantía voy a poner yo de armar ese hotel? ¿Qué reputación yo tengo en hotelería? Que no sé nada. ¿Qué indicios existen de que a mí me va a ir bien y voy a poder pagar el crédito? Si yo no tengo historia en la parte de hotelería. Distinto es que vos me digas, Hotel Rajasthan, que quiera armar otro hotel. ¿Me entendés? Entonces tiene otra trayectoria, tiene otros conocimientos, tiene otro. ¿Sí? Por más de que lo empiece con otra persona jurídica, que sería una empresa nueva, ¿entendés? Pero es importante la representación también de los accionistas. ¿Qué es lo que ocurre con los sujetos que son personas físicas y pasan a ser personas jurídicas? ¿Lo puedo atender con un balance
con 0 o recién iniciado, sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una persona física que vamos a suponer que se dedica a hacer montajes o arreglar equipos de equipos submarinos. Hay, por ejemplo, en Puerto Madryn, justamente tenemos una empresa de que era una persona física y ya se va a transformar en persona física. En ese caso, nosotros trabajamos de forma complementaria, porque ¿qué pasa? La persona física tiene hoy el patrimonio, y yo lo tengo hasta que ese patrimonio pasa a nombre de la persona jurídica, va a pasar 1 o 2 ejercicios, pero yo ya la venía atendiendo a esta persona física. Entonces, ¿por qué de un día para el otro yo voy a romper su cadena? ¿Entiendes? Porque yo soy uno de los proveedores que tiene. Entonces yo tengo que hacer esa transición junto con la empresa. Bueno. Pero con alguna garantía, como una base de una sociedad de red, ¿faltaba algún tipo de requisito? Claro, claro. Un cliente, ¿ya vieron lo de SPR? Bueno, sociedad de garantía recíproca. Hacemos una con Ana Clara, una charla con Ana Clara. Es que ella también lo que más una solitaria. Oh, qué lindo. Bueno, claro que sí, porque ¿qué significa una sociedad de garantía recíproca? Julián, que armó su empresa de seguros, no tiene un patrimonio, no tiene una garantía, por ejemplo, para darle a un banco. Entonces, decide ir a una SGR, que es una empresa que lo que hace es como venderte como venderte una garantía, te da una garantía. Los datos que te va a pedir para garantías es Julián a la SGR. La SGR me va a dar a mí un certificado. Si vos venís con un certificado de una SGR, a mí me sirve nada. No tengo que tener nada, solamente los datos de tu persona física. O sea, el documento, nada, no necesito. Ahí en ese caso no voy a necesitar absolutamente nada, simplemente con certificado. ¿Por qué? Porque en el caso que vos no pagues el crédito, lo va a pagar garantizar. Y garantizar ya te pidió todos los datos necesarios, como contra garantía o no, para cubrir esa cuota. ¿Sí? Garantizar actúa con un pequeñito como con un gran empresa. En realidad, mediana empresa. Hay algo que pasa de alto y no es menos importante. Todas las empresas tienen que traer el certificado PYME, ¿sí? Todas las empresas. Aquellas empresas que, ¿por qué podés no tener un certificado PYME? ¿Saben? Bueno, primero porque es una gran empresa. Porque son de servicio financiero. O porque yo, por ejemplo, tenemos algunas empresas de acá, XX, Sociedad Anónima, que sus socias son sociedades anónimas o sociedades del exterior, que es hecho en España, que son grandes empresas. Entonces la hacen caer a esta, por más de que esta sea una pyme, ¿sí? No le dan el certificado a esta. ¿Por qué? Porque sus accionistas son grandes empresas. Eso tenganlo en cuenta. Importantísimo la determinación. ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre las pymes y las grandes empresas? De las tasas que nosotros le cobramos a las pymes y diferentes a las tasas que le cobramos a las grandes empresas. Yo. Bueno, ya que estuvimos averiguando, vimos cómo es la actividad, fuimos a visitarlos, conocemos cuál es el negocio, por una de las cuales el conocimiento del cliente. Ya hablaron de conocimiento del cliente, alguien les va a hablar de conocimiento del cliente y digo, ¿por qué Verónica es tan chusma y quiere saber todo el vericueto y el negocio? Primero quiero saber el vericueto y el negocio para poder detectar cuál es la necesidad del cliente. Y después, por una cuestión también de lavado de dinero, que la actividad exista, que la actividad se esté desarrollando, ¿sí? Que no sea una actividad fantasma. Ahora, voy a determinar la necesidad.
voy a determinar las necesidades de él. Entonces, yo le hice toda esta averiguación y puede ser que necesite. A ver. Dinero. Para capital de trabajo, ustedes me van a decir estas dos diferenciaciones por lo menos, ¿o no? ¿Cuándo es una necesidad de capital de trabajo? Tenemos en cuenta dos elementos más. ¿Cuándo necesito capital de trabajo? Cuando la utilización, ¿cuándo va a ser? En un periodo inferior a un año. ¿Sí? Por ejemplo, yo vendo zapatos, arranquemos con la primera actividad. Yo vendo zapatos. Es capital de la compra de la próxima temporada. ¿Sí? ¿Cuándo la voy a estar vendiendo? ¿Cuándo la vendo? ¿En un periodo mayor o menor a un año? Menor. Yo voy a comprar ahora la temporada, vamos a suponer, voy a comprar ahora la temporada de verano. ¿Y cuándo la voy a estar vendiendo o cobrando, mejor dicho? Y a más tardar febrero, marzo, ¿no? El plazo de utilización es menor a un año. Los zapatos es fácil, la ropa es fácil. La comida es fácil en el supermercado o en un kiosco. Miles de cambios. No es no solo es por lo perecedero que sea, porque un auto es un bien de cambio también, no es perecedero. Es la forma de realizar los bienes, de que la forma de realización de los bienes, de la utilización de esos bienes. ¿Cómo lo voy a utilizar esos bienes? Lo voy a vender antes de un año. Entonces, ¿cuándo lo voy a tener que pagar? Antes de un año. ¿Sí? Yo tengo que prever, generoso como banco, que si yo le voy a dar un crédito ahora, en octubre, para que compre la temporada de verano, ¿cuándo va a estar cobrando la temporada de verano? Y la va a estar cobrando acá en febrero marzo, bueno, ahí pagame el crédito. Cuando yo tengo la esquila se hace, la esquila de las ovejas se hace en septiembre, ¿sí? Entonces, en septiembre, ¿qué van a ir de los agropecuarios? Van a ir a pedirnos plata. ¿Para qué? Para la esquila. ¿Cuándo se supone que es el plazo máximo de realización? ¿Cuándo va a vender esa lana? No lo saben ustedes. Ustedes ni siquiera la obligación saben. Para eso hay que indagar. ¿Por qué? Porque si yo le digo, no, pagámelo dentro de un año, en octubre del año que viene, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Me va a volver a pedir plata? No está para devolverme. Está para volver a pedirme. Supuestamente el giro de esa actividad es en marzo, va a estar vendiendo la lana. ¿Sí? Entonces en marzo que va a estar vendiendo la lana, yo ahí le voy a hacer pagar el crédito, que me pague el crédito mío. ¿Por qué? Porque en octubre me va a estar pidiendo, o en septiembre me va a estar pidiendo vuelta plata porque tiene que volver a estirar. Esa es una actividad estacional. Mismo con los de la fruta, mismo con los de la cereza. Perdón, y agote, no te olvides la pregunta. Los de la cereza, la producción la empiezan ahora en noviembre, la cosecha. ¿Sí? ¿Qué van a necesitar ellos? Pagamos sueldo, o sea, para todos sus cosechadores. ¿Es un capital de trabajo o no? ¿Qué creen? Sí, es capital de trabajo. Ahora le voy a decir la diferencia con la inversión. Decime tu pregunta. No, si se le otorga un periodo de gracia, porque si te hago caer el pago. Periodo de gracia para capital de trabajo, no. ¿Sí? Periodo de gracia sí para los créditos que vienen ahora. Pero sí, yo puedo dar créditos. A 180 días pago íntegro, capital e intereses, de acuerdo a la actividad.
A los agropecuarios, mira, a los agropecuarios tenemos algunos créditos que podemos dar a 300 días. ¿Por qué? Porque yo tengo un engorde, yo tengo que comprar la vaca flaca, engordarla hasta 300 kilos, venderla y todo ese proceso me lleva 300 días, o un poquito menos de 300 días. Significa que si yo le doy el crédito acá, yo acá en la mitad no lo puedo decir págame, tengo que esperar. Entonces el banco lo que hizo es generar esas líneas de crédito con pagar capital e intereses a la inversión. Hay créditos, como es un banco tan grande, hay créditos específicos también para la provincia de Mendoza, que están los viñedos, por ejemplo. Para la provincia donde se hace minería, también hay algunos créditos específicos para eso. Tenemos muchos líneas, pero en líneas generales les hablo. Perfecto, esto es capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo o gasto de evolución? Los sueldos. Miren, les voy a contar algo. Los sueldos, el gas, la luz, todos esos son gastos para capital de trabajo que son habituales. Miren lo que pasa con estos de la estiva. Estos de la estiva, que son los que necesitan bajar los langostinos que están adentro de los cajoncitos del barco, estos que hacen ese trabajo, ¿qué pasa? Las empresas que nosotros financiamos nos dicen, yo necesito capital de trabajo para comenzar con la rueda, de pagarle las primeras 2 quincenas, hasta que ellos ahora supuestamente no tienen plata, o la plata que tienen la tienen invertida, y dicen, estamos a cero, necesito la plata para hacerle el primer pago a los capitales, a todos los que hacen la estiva, los que hacen la bajada. ¿Entienden? Entonces yo le doy para capital de trabajo para 2 o 3 quincenas. Eso es capital de trabajo. ¿Qué pasa con la inversión? Dijimos que lo importante acá era la forma de realización de los bienes. Las inversiones son todos aquellos bienes que yo adquiero con una durabilidad mayor a un año. Por ejemplo, una furgoneta, el barco, un televisor, las sábanas en un hotel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la durabilidad de todo eso tiene una amortización mayor a un año. Yo lo voy a utilizar más de un año. ¿Qué significa eso, entonces? Significa de que yo a esos créditos los voy a amortizar o los voy a amortizar en periodos mayores a un año. Se los puedo dar 36, 48, 60 meses. Incluso, particularmente nuestro banco tiene líneas de crédito hasta 10 años. Ahora bien, ¿queda claro esto? Ahí ponemos la camioneta, el furgón, todo lo que vemos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer de que yo voy a financiar la construcción o la ampliación de un hotel, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar un crédito que puede ser con un solo desembolso o varios desembolsos, y a partir de acá va a empezar a pagar. Y acá le doy un periodo de gracia. ¿Qué significa este periodo de gracia? ¿Y por qué se lo doy? Porque yo necesito que empiece a producir. Si yo le digo, empieza a pagarme acá, ellos lo empezaron a producir. Te doy 6 meses, empezá a producir, acomódate y ahí empieza a pagarme el crédito. Esto es periodo de gracia. Solo se da en los créditos de inversión. Cuando hay un proyecto de inversión, significa que hay un cambio de escala en la organización, que genera una nueva sucursal, que compro otro buque. No que es un simple cambio de un bien de uso, ¿sí? No es eso. Es, por ejemplo, que digan, bueno, voy a modificar la parte tecnológica íntegra de la organización. Tengan en cuenta que es un cambio de escala. El análisis es totalmente diferente en el caso de los proyectos de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión van a estar afuera de este 100%. ¿Sí? Se llaman operaciones no comprendidas, que no están comprendidas dentro del apartado que yo no.
¿Sí? Muy bien. Quiero dejar un cachito, bueno, el anterior era. Me fui. No sé, bueno, no sé qué hice. A ver, ahí en el último que yo decía era determinar la capacidad de pago. Una vez que yo definí, sí, esta quiero. Ahora bien, una vez que yo definí cuál es la necesidad del cliente, porque yo le voy a decir una cosa, hay veces que si vos no hablas bien con el cliente, podés estar pagando una tasa muy cara. ¿Cuál creen que la tasa de interés es más cara? ¿La del capital de trabajo o la de inversión? ¿La más cara? La más cara. No, es al revés. Es la de capital de trabajo. Es un poco más cara que la de inversión. Aparte, el periodo de recuperación es muy largo. Eso, y se pretende de que haya más inversiones que capital. Entonces, nosotros teníamos a un cliente que como no quería traer papel y no nos quería presentar el famoso flujo de fondo que yo ahora les voy a contar, con todo con el descubierto en cuenta corriente, que debe ser uno de los instrumentos más caros que hay, generó un hotel en Sierra Grande, ¿sí? O sea, solo con el descubierto. Pero el descubierto es capital de trabajo, es por periodos cortos, o sea, yo puedo tener el descubierto hasta un año atrás pagándolo dentro del propio año, pero el costo del descubierto es muy caro. ¿Por qué? Porque también se puede usar por periodos cortos, de un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿sí? No tomarlo por un. Una vez que yo ya tengo definido cuál es la inversión, si voy a hacer una inversión o si voy a hacer un proyecto de inversión. El tema del proyecto de inversión, si quieren lo charlamos otro día porque es un poco más largo que podemos llevar. Cuando nosotros vemos una inversión, yo lo que trato de determinar es si el cliente tiene capacidad de pago para cualquiera de las operaciones, ya sea para capital de trabajo o para inversión. Y ahí viene el famoso flujo de fondos que analizamos. ¿Sí? Entonces, en realidad es un flujo de caja. Yo lo que necesito trabajar es para saber si va a poder pagar. Por eso lo que a mí más me interesa, más que lo que hagan los contadores, o si lo hacen los contadores, sean bien conscientes en esto, es saber si yo voy. Yo lo que le digo es, háganlo ustedes, los propios empresarios sean los que hacen el flujo de fondos. Porque yo lo que quiero determinar es si van a poder pagarlo o no. Más que tan, porque aparte no hay que pasarlo por consejo profesional. Solo se pasa por consejo profesional si el cliente es de cartera comercial. ¿A quién se llama cliente de cartera comercial? Aquellos que cumplen 2 veces el importe de referencia. Estamos hablando arriba de clientes con un endeudamiento mayor a 1.700 millones de pesos. Grandes clientes. Nosotros nunca lo teníamos pasado por consejo. Otro banco puede ser más. Otro banco puede ser que lo pasen por consejo profesional, pero nosotros no, porque en realidad lo que quiero saber es si va a poder pagar. ¿Qué me dice el flujo de fondos? A grandes rasgos, ellos lo van a dar los ingresos y los egresos. Los ingresos, acá van a estar los operativos, acá van a estar los no operativos. Esto yo voy a ver que voy a analizar cada uno de estos conceptos que tengan relación con el estado de resultados que yo había analizado. O sea, primero voy a analizar la veracidad de los ingresos. ¿Son veraces los ingresos? ¿Los ingresos son factibles que lo produzca una empresa? Si el año pasado me vendía 100 millones de pesos por año, este año, por más de que esté el índice de inflación, no puede decir que va a facturar 300 millones de pesos. Si me dijera
que va a facturar 300 millones de pesos y el salto es tan grande, lo que yo voy a analizar es debido a qué puede ser de que aumentó tanto tu ingreso. Y ahí empiezo a investigar, no, mira, yo soy la empresa que estoy construyendo los puertos, ahorita hay una empresa que está construyendo los diferentes muelles en el lado del frente en el lado de usted cuando van al puerto, tiene el muelle provincial y enfrente hay muelles privados. Hay una empresa que hace esos muelles privados. Si vos me decís que esa empresa dice, no, yo ahora voy a construir, tengo un contrato para crear 3 muelles más, verifico ese contrato y digo, estos datos son ok, son reales los ingresos que va a tener. Los regresos que van a tener no son ínfimos, tienen que tener una relación con lo que me demostraron. La relación entre los gastos de administración y de comercialización con respecto a las ventas que me mostró en el balance tienen que tener más o menos esta misma relación. ¿Sí? Y hay conceptos que tienen que estar. Si acá yo digo que voy a hacer una inversión, bueno, acá en el ingreso operativo tiene que estar la inversión total. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen el flujo de fondos de caja es una mentira, sí, hay variables que son, todas las variables van a ser no controladas, obviamente, porque hay un mercado positivo. Pero podemos acercarlo bastante a lo que puede llegar a suceder dentro de las variables que nosotros conocemos. ¿Sí? O sea, con cierto... Yo lo que hago es analizar cada uno de esos conceptos y a partir de ahí determino cuánto es el flujo que me va a dar y le inyecto la inversión nueva. ¿Sí? Y ahí veo si acompañado de cuál. En el caso del EBITDA futuro, también lo analizo los gastos de financiamiento, cómo van a afectar en el resultado, ¿sí? Y bueno, y así analizamos si tiene capacidad de pago o no. Esto, cuando analizamos, yo ahí pongo ventas posteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros analizamos un balance, lo determinamos a una fecha determinada. Por ejemplo, los balances que vencieron el 30 de junio del 2024. Pero nosotros, y también pasan las manifestaciones de bienes, después queremos saber qué pasó post el cierre, si la empresa sigue en marcha, si no sigue en marcha. Y ahí es donde nosotros pedimos varios elementos. Los más importantes son las ventas posteriores, estamos pidiendo el IVA digital porque está muy bien discriminado, las ventas, las compras y las exportaciones, y determinamos las deudas en otras entidades. ¿Es importante conocer el endeudamiento que los clientes tienen en otras entidades? Sí, es sumamente importante porque quiero saber cómo se está endeudando con todo el sistema financiero. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar los gastos financieros si va a poder soportar la inversión o el capital de trabajo con su entidad. Eso es lo que se analiza. Ahora bien, ahora les voy a preguntar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recién vimos el ABC de clientes vinculados crediticiamente al banco, en donde el análisis es a través de su patrimonio. Y nosotros lo primero que hicimos es diferenciar y dijimos, los clientes que entran al banco pueden ser clientes que tengan una actividad comercial o personas físicas. El ABCS que fuimos a hablar también se hace con todas las personas físicas. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a sacar un crédito Verónica March al banco, también van a determinar si Verónica March es sujeta de crédito. También van a determinar mi patrimonio para determinar que es a través del sueldo o sea, a través de mis ingresos. También van a determinar la capacidad de pago para ver qué tipo de préstamos se van a dar. ¿Sí?
Entonces ese ABC aparece para todo tipo de personas. Hoy nosotros lo que centramos es en la vinculación crediticia. Preguntas. No sé, lo pude hacer lo más posible. Ayuda que tengan contratos con X empresas o servicios que van a prestar. Sí, claro que sí. Es lo que yo te decía, digo, por ejemplo, aquella empresa que está construyendo hoy los muelles, es importante que me muestren los contratos de obra que va a tener. O, por ejemplo, las empresas petroleras, que ya tengan contrato. Entonces, a mí me aseguran de que con la American Airlines tienen un contrato y necesitan, vamos a suponer, que tienen un contrato por 100.000 millones de pesos para la construcción de tubos y que necesitan el aluminio, comprar el aluminio para armar esos tubos. Ese aluminio, ¿es capital de trabajo o inversión? El aluminio que tiene que comprar la empresa para construirle a la otra. ¿No me entendieron el ejemplo? Lo hago. La empresa MM es el cliente, ¿no? Que se dedica, la actividad es armar caños. Los caños, la tubería o la tubería que va abajo se hace de aluminio. ¿Sí? Entonces, esta es nuestro cliente de crédito. Ella viene a solicitar un crédito al banco. ¿Para qué? Para comprar el aluminio. El aluminio lo va a poner en esos caños. Y este tiene el contrato que le tiene que venderle a otra empresa americana. Para América, los tubos, ¿es un bien de uso o un bien de cambio? Para América, va a poner los tubos. Sí, media loca la pregunta. ¿Por qué? Porque seguramente últimamente no es de América. Pero bueno, pero está bien el concepto. Ella, que es la que pide el aluminio para poner en los caños sobre el producto que va a vender, que va a ser la materia prima. Es bien, ¿qué va a pedir? ¿Un crédito para qué? ¿Para capital de trabajo o para inversión? Quiere la plata para el aluminio, para ponerla la tubería, para venderle la tubería a otra empresa. Capital de trabajo. ¿A qué plazo se la harían? Al plazo en la cual esté el contrato. Yo se lo haría al plazo que esté el contrato. Capaz que es un contrato por un año pero se lo haría más cuando va a cobrar ese contrato. ¿Me entendés? ¿Entienden más o menos lo que entienden? ¿Me entendieron? Los chicos que van a escuchar la clase, la mayoría grabada, porque justo tienen clase a las 16. Ellos quieren dinero. Pero tienen que tener una participación por eso. Ok. Bien, bueno. Otra pregunta. ¿Qué están viendo? La proyección de inflación para el flujo efectivo, ¿la hacen ustedes? No me hace el contador o el de empresario. ¿vos decís cómo proyectar? Claro, para el tema de la venta de títulos. Mira, cuando yo miro un grupo de fondos, los ingresos están dados por P por Q, precio por cantidad. Si estoy hablando de vacas, yo le digo a mi ingeniero agrónomo, che, el precio de la vaca, ¿está bien? La cantidad, ¿puede vender esa cantidad de vacas ese cliente? ¿Tiene capacidad en su campo para tener la cantidad de vacas? ¿Entendés? Entonces yo empiezo a desagregar. Entonces empiezo a mirar, a ver. Entonces vos me decís, ¿qué pasa? De acá a un año ese precio no va a ser el mismo. ¿Cómo lo vas a sacar? Vos te vas a meter en la página del Banco Central y vas a decir, bueno, la proyección va a ser de inflación de tanto que va a poner ese precio. Y lo mismo vas a hacer con la cantidad de vacas. Vas a decir, bueno, yo voy a tener una cantidad de vacas, menos la mortalidad, qué sé yo, y el ingeniero agrónomo lo que hace es mirarme a mí el flujo de fondo y me dice, Vero,
este flujo de fondo, los ingresos son ok y la relación con los gastos son ok. Y yo lo que hago es generar una sensibilidad. ¿Qué significa? ¿Hasta cuánto pueden bajar los ingresos? ¿Hasta cuánto pueden subir los gastos? Para que a mí me dé esa amortiguación de amortiguar. ¿Y ahora no pertenece al banco? Sí. Sí, igual. Que lo íbamos a traer hoy, pero se me fue a ver un cliente con Lorena Cerruti, que también iba a venir hoy. Pero mira, a ver, nosotros tenemos pendiente una charla con Ana Clara, pero eso va a ocupar una hora nomás, de 4 a 5. Por ahí podemos armar Con la Walter, parte, claro, la parte de inversión, porque ahorita después que llega, no sé, coordinamos. Sí. proyectos de inversión, sí. Tiene ciertas pautas, el análisis después termina ser, cada uno, cada banco en ese caso, cada uno que analiza proyectos de inversión, te puedo mandar el material que nosotros pedimos. Pero bueno, llevo otra cosa, pero es muy fácil de ver. El proyecto de inversión es armar algo de nuevo, armar una sucursal nueva, por ejemplo, o sea, ampliarme, armar una, por ejemplo, todos van acá porque Nicolás quisiera también para uno de acá y Yo vimos la inversión, pero está bueno bueno, digamos, y fueron a la planta, de ladrilla, no van a hacer visitas, pero los chicos deben haber hecho visitas en otras materias. En mi materia lo único que hacen un poco estudiamos, pero bueno, son los clientes, sí. Lo llevo porque a mí lo que me gusta es, a mí me pasó una cosa muy loca. Yo estudié mi carrera y solo estudié, nunca fui a trabajar, solo trabajé un poquito, hacía pasantías de 3 meses y nada más, un poquito lo último, y nunca, no sé si tuve la suerte o no, de no trabajar. ¿Qué pasa? Cuando terminé dije, yo no sé absolutamente nada. Y tenía miedo, porque me olvidé de todo. Yo me había olvidado de todo. Igual después te seguí estudiando, por verdad que olvidé de todo. Entonces, ¿qué iba a poner? Yo me olvidé de que nosotros nos salimos a capacitar. Entonces yo digo, la importancia que tiene, porque todo lo que nosotros vemos no es la realidad eso. O sea, ¿qué cosas yo tengo que tener en cuenta, qué cosas tengo que mirar? ¿Qué le pasa al empresario? ¿Qué le la resiliencia? O sea, esto de decir, uy, las empresas que caen y vuelven a nacer, ¿por qué vuelven a nacer? ¿Por qué tienen esa capacidad? ¿Qué son diferentes o qué hacen? ¿Cómo miran el mercado? O sea, todos tuvieron crisis, la mayoría de las empresas tuvieron crisis. Hay que saber cómo hicieron para salir adelante. Nada más de eso. Y la mayoría de las empresas salen adelante porque estudian el mercado, porque miran lo que está pasando afuera, miran lo que está pasando en el mundo. Y están mirando miren, nosotros fui a visitar el otro día una empresa alemana, Mariscope, no sé si vos la vieron. Bueno, se va a venir, cierra su planta en Alemania después de 30 años, él debe tener mi edad. Está en Chile. Está viviendo en Chile, no sé si es chileno. Creo que Él es alemán, bueno, los hijos son alemanes, franceses. ¿Qué hace este mariscón? Así se llama la empresa, pero él se llama mariscón. Se llama así. Lo conocí los otros días. Robótica submarina. Arregla todo lo que está bajo del agua, con robots, ¿sí? ¿Y qué dice? El mercado, las empresas están mirando mucho a Argentina. Entonces, él ¿qué quiere hacer? Venir a instalarse a Argentina. Ya hace un tiempo que está con eso. Lo que pasa es que en Madrid todavía no le dieron el terreno. Bueno, eso es lo que dice. Está especulando. Bueno, sí, porque todavía, ahora parece que lo vamos a vincular. Todavía no lo pensamos. A mí. Pero bueno, parece que hay un problemita. No importa. Lo que digo es, ustedes no vieron
historias de éxito, está Panini, las cuadras Panini, Visini, ¿cómo se llama la realidad? Visini. Bueno, mírenlo. ¿Cómo hay que mirar el mercado? ¿Cómo hay que, nosotros, que somos los bancos, nos tenemos que meter adentro del negocio para poder detectar cuáles son las necesidades? Ellos no tienen la obligación de saber si es una inversión, si es capital de trabajo. Y otra de las cosas, ustedes que van a ser futuros contadores, tienen que ayudar a los bancos a poder resolver todo. Con los contadores, o sea, nosotros con quien tenemos que tener el mayor, la mayor unión es con los contadores, porque ¿a quién le piden toda la documentación? Ustedes, a los contadores le piden. Si son sus asesores, son sus asesores, ¿entiendes? Entonces, ¿con quién quiero yo? Por eso yo le dije a los consejos profesionales que tienen que dar una charla para los jóvenes profesionales. Que debe estar Cristian, perdón, espero. Le digo, bueno, a ver qué quieren que nosotros le demos específicamente sobre este tema. Porque nosotros los contadores son el arma fundamental de los empresarios. Las ideas no tienen empresarios, pero las tienen que ejecutar en gran parte son los contadores. Entonces, bueno, tenemos nosotros que saber, nosotros ver qué pedimos y ellos saber qué nosotros. Por eso las reuniones también son importantes que estén. Bueno, pero no sé si ustedes tienen alguna duda, preguntar algo más. Hay mucho para hablar. Mucho. Quise tratar de resumirles la vida de un banco. bueno, te damos un aplauso, Vero. Muchas gracias. Vamos a